En este video les voy a explicar un poco lo de puntos, ángulos y lados homólogos de una homotecia. En este caso, para que se visualice que en cualquier manera se puede hacer y es sencillo, nada más es de ubicarse, voy a hacerlo con una homotecia inversa. Y vamos a ubicar cada uno de los puntos homólogos, ángulos homólogos y lados homólogos. Primero vamos con los puntos. Entonces, ¿cuáles serían puntos homólogos? El D con el homólogo que es J. Vea que debo continuar la línea. Cuando es inversa es así como cruzado. Entonces, puntos homólogos sería el punto D y el J. El F y el I. El E y el H. Ahora vamos con los ángulos, es muy similar. Este es un ángulo, el ángulo F, el ángulo D, el ángulo E. Entonces vamos en orden igual. El ángulo D y el ángulo J. El ángulo F, que es este de acá. El ángulo F y el ángulo I. Y de último, el ángulo E, que es este ángulo que está aquí, con el ángulo H. El ángulo E con el ángulo H. Y lo último, y que hay que tener un poquito de cuidado, es con los lados, porque los lados ya son dos puntos. Entonces, ¿qué tal por ejemplo si tenemos el lado DE? El lado DE y sería su correspondiente en el otro triángulo, que sería DE, se viene, D va a J y E va a H, entonces sería el ángulo JH. El lado JH, perdón. DE con JH. Después el lado EF. EF correspondería a H. Y entonces sería el lado HI. Vean que siempre debo guiarme por la homotecia. Vean que yo sigo la línea siempre. Y el último lado que me falta es el DF. DF, que el correspondiente en el otro triángulo es el JI. Ven que yo me guía de esta manera. El D corresponde al J y el F al I. Entonces es el DF con el JI. Y así terminaría de explicar estos elementos de una homotecia. Ángulos, puntos y lados homólogos.